Bienvenidos a este episodio número 12 de El Politipodcast, también último episodio de esta primera temporada. Estamos hoy con Camilo, con Carlos y con un gran invitado, Carlos Casanova, amigo también de aquí de la casa y reconocido aquí en el estado Táchira. Exactamente, Carlos. Camilo. Pues analista político, en general actualmente se reconoce en esa área, profesor universitario, director del CEFI, que es el Centro de Estudios de Fronteras e Integración de la Universidad de los Andes también. Y pues, obviamente gran amigo de hace muchos años y nos conocemos hace tiempo y hemos compartido en muchos espacios últimamente. Bienvenido, Carlos. No, gracias a todos ustedes por la invitación, por supuesto. Siempre a la orden y a todos los que nos están viendo y escuchando. Gran seguidor del programa, ¿verdad? Fan número 1, se podría decir. Claro, pero siempre lo chequeo, siempre lo voy chequeando. Bueno, hoy vamos a hablar de varios temas. El cierre de la temporada. El cierre es porque, bueno, van a haber cambios en el formato del podcast. Bueno, y todo eso más adelante lo iremos conversando y iremos viendo, pero sí el sociómetro va a continuar. Eso sí va a seguir. Lo único que cierra es el podcast. El podcast como tal, ¿no? Pero bueno, hoy queremos hablar y empezar por el tema de las elecciones en Venezuela. Como vimos, cabe resaltar, hoy estamos grabando el miércoles 24 de abril. La información de allá adelante no vamos a hablar porque no sabemos. Y eso se va a publicar más o menos el sábado. Vamos a hablar de lo que ha pasado y lo que se viene en las elecciones de Venezuela. Y la reciente... Quizás la noticia más importante del último año a nivel político en Venezuela. Exactamente, que es la designación del ex embajador Edmundo González Urrutia como ya no candidato tapa o provisional. o provisional, sino como candidato oficial unitario pues por consenso y unanimidad de la plataforma unitaria. ¿Cómo ves este planteamiento, Carlos, de que haya que haya un nuevo candidato otra vez designado por el consenso? Bueno, el consenso es la primaria, básicamente, en principio, y por otro lado, González Urrutia, va a venir a despolarizar el discurso político en Venezuela, va a incorporar un elemento nuevo, que es el hecho de, por su propia carrera profesional, embajador, va a tener una ventaja que ya empezamos a apreciar para poder constituir y poder construir una unidad nacional. Aquí no se trata de representar a la sociedad opositora, aquí se trata es de ir detrás de la unidad nacional. Y ahí me parece importante algunas declaraciones que han venido dando ministros que fueron de Chávez en el sentido de sumarse a apoyar e invitar a apoyar a González Urrutia, entendiendo por supuesto que tiene una condición militante independiente, con condición profesional para este momento político que vive el país. Vale decir, no es militante de ningún partido político, es una persona con la que todo el mundo puede perfectamente entenderse, incluso el chavismo, vale decir, aquí no hay esas posiciones de que es que usted dijo la otra vez, no, aquí nada de eso vale. Entonces la presencia política de González Urrutia, viene a marcar una página nueva en la estructura del discurso y de la política venezolana. Podemos apreciar que su discurso fue de aceptación cuando se presentó ante los venezolanos, fue un discurso conciliador, un discurso que le dice al país, vamos a trabajar por el país. Y está invitando a todos desde nuestros espacios a que acompañemos ese proceso. De tal manera entonces que se va a parecer, hay quienes han hablado de que este momento se parece al momento en que todas las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo con Diógenes Escalante para que fuera presidente de la República, en el tiempo aquel en que el lopecismo y el medinismo estaban muy encontrados y las fuerzas políticas democráticas, cuando estábamos saliendo de la dictadura de Gómez y ya se estaba en un proceso de sostenimiento de esos gobiernos autoritarios, la Acción Democrática estaba ganado a la tesis de un candidato que reuniera a todas las partes. Bueno, ese va a ser entonces un poco el papel que le toca jugar en esta oportunidad al embajador González Urrutia. De hecho, prácticamente era la figura, o una figura así como la que todos los venezolanos estábamos esperando. Alguien que incluso estuviese fuera
del foco público a nivel político, pero que a su vez contara con las condiciones, al menos a nivel académico, y la experiencia como para ser candidato a la presidencia de la República. Sí, hay una condición que es muy importante en este proceso electoral, es no tener rechazo. Entonces, esta nueva aparición de un actor político con experiencia, con suficiente peso, habla por demás de la Venezuela democrática, habla por demás de los hombres que tienen y mujeres que tienen capacidad para asumir en momentos de crisis la conducción del país. Es precisamente por ello que uno no aprecia en el discurso del doctor Urrutia ningún tipo de desvarío desde el punto de vista de las afirmaciones. No ataca a nadie, aquí hay que construir, vamos hacia adelante. Las situaciones del país no dejan de ser muy, pero muy delicadas en estos momentos y es necesario entonces la mesura y acompañar ese discurso unitario de toda la sociedad que acompaña y que promueve el doctor Urrutia. Bueno, de hecho nosotros ya habíamos conversado en sociómetro más que todo, obviamente otro tipo de tono, lo que pasó con Rosales, ¿no? Porque obviamente a varias personas se habló de lo que hizo, lo que ocurrió, el tema de escribirse a última hora. Al final cumplió, hay que ser sinceros, como es que a muchos no nos gusta o no nos encanta la figura de Rosales, cumplió en ser la candidatura. No sabemos ni nos interesan los formas porque ya está parte de una negociación interna entre las partes, pero en cierto punto cumplió. Yo creo que lo que molestó más que todo a Rosales fueron las formas. El tema de que durante todo el día negó la inscripción, que no se iba a inscribir y todo eso. Sin lugar a dudas, allí se produjeron hechos, se produjeron circunstancias. Pero hay una cosa que nosotros hemos aprendido en política desde hace muchos años. Es que un candidato que tenga más rechazo que aceptación no puede ser candidato. Eso funciona para cualquier elección. Y eso se aprende en la sociología electoral. Ahí se aprende. ¿Qué sucede en este proceso? Hay un 80% de venezolanos que no quiere el modelo revolucionario que se impuso en Venezuela, no quiere el socialismo cubano en Venezuela, que es el que impone el gobierno. Entonces, ese 80% de venezolanos que no quiere el modelo cubano en Venezuela, que es el socialismo comunitario, veía para este lado y conseguía una serie de dirigentes todos fracturados, fracturas, dispersiones. Y es entonces cuando aparece la figura de González Urrutia, una figura sin rechazo. Cuando aparece una figura sin rechazo hay un traslado horizontal del rechazo al modelo de aceptación a la candidatura. Ahí es donde se produce una transferencia de imagen, transferencia que no sucede si es con un candidato que tiene rechazo. ¿Cuál es la diferencia de todo esto? La diferencia es que esta elección es plebiscitaria. Si hubiese sido un candidato con rechazo, es una elección. Voy a elegir entre este y este. En este caso no, esta elección es plebiscitaria. El 80% que no quiere el socialismo para Venezuela vota por el doctor Urrutia ahora con más ánimo porque encuentran en él una persona preparada para desmontar el Estado socialista y avanzar en el Estado constitucional democrático. O sea, ¿usted considera que podríamos hablar del nacimiento de un liderazgo con Urrutia? Porque realmente no había rechazo, pero tampoco había una aprobación pretérita a su figura, porque era hasta cierto punto un perfil inocuo por su carrera diplomática. Bueno, claro, vale decir, el liderazgo se hace, pero en esta oportunidad asume una posición que es una posición de liderazgo. Vale decir, no necesita la escuela anterior. Ahora bien, el punto es importante porque el gran debate que nosotros dábamos era precisamente, necesitamos un candidato que no tenga rechazo. Y eso, pudiera alguien decir, bueno, que no tengan rechazo muchos. Pero es que los que se estaban ofreciendo eran candidatos con rechazo. Incluso hasta o sea, podríamos hablar hasta de la figura de Rosales y la soberbia con la que, por ejemplo, decía, yo salvé la tarjeta, yo lo que hice fue salvar la democracia, intentando darse en un momento en el que no estamos para eso. En un momento él dijo que él iba a ser el conductor de la mayor rebelión electoral de la historia del país, una cosa así, o sea, una locura. Claro, lo que sucede es que nosotros en Venezuela nos acostumbramos a las palabras huecas. ¿Sí?
¿Cómo llegamos, por ejemplo, hasta aquí? Hasta aquí llegamos porque se aguantó la presión del gobierno. Si a las primeras de cambio se afloja por la presión del gobierno, el gobierno estuviera ganando elecciones. Entonces, alguien decía, pero bueno, ¿por qué si no aceptaron a María Corina, por qué no buscamos a otro? Bueno, ese otro había que buscarlo en los tiempos a donde los demás no puedan tener una respuesta frente a la candidatura. Por eso es que pasa de tapa, como dicen en los tiempos de antes, uno cuando iba a comprar cuadernos, le decían, ¿le quiere tapa dura o tapa blanda? Entonces pasó de ser tapa blanda a ser tapa dura, a ser el candidato definitivo, a donde ya el gobierno no podía hacer nada. Vale decir, lo aceptó en la primera oportunidad, lo valoró, le valoró la tarjeta de la MUD, vale decir, ya no tenía cómo. Y pasó incluso el lapso de objetación de candidatura. Es correcto, entonces, ¿qué era se caía de bajito que había que apoyar al doctor Urrutia? Fíjense esta circunstancia. Las circunstancias históricas ponen a las personas en una posición o en otra. Esta misma posición que tiene el doctor Urrutia es la que tuvo la doctora Lloris. ¿Sí me explico? Ahí se ha dado una transferencia de imagen de María Corina, se ha dado una transferencia de ese 80% que no quiere nada con el Estado socialista a la doctora Lloris. Ahora, ¿hoy qué sucede? Bueno, pues esa aceptación es la que tiene el doctor Urrutia. Vale decir, la circunstancia lo lleva a esa posición, a donde además él tampoco anda tratando de aducir que él tenía un liderazgo que lo llevaba a esa circunstancia. Por eso cuando da las gracias, le da las gracias a Rosales, le da las gracias a María Corina y dice, este momento en el que me encuentro voy a asumir la responsabilidad en nombre de todos. Sí, yo creo que algo realmente positivo y que hay que valorar mucho es el tema de que se sigue prevaleciendo la unidad. Desde que se decidió y se conformó la Comisión Nacional de Primarias y que se sabía que había primarias, por supuesto, hubo discursos, hubo temas que hacer parte de la campaña de ellos para ver quién iba a ser candidato. Que nos gustara o no, que nos parecía positivo o no, ya eso es a gusto de cada quien. Pero al final ganó María Corina, de forma creo que indiscutible, con el más del 92% de los votos. Pero de ese momento de que María Corina asume el puesto como líder de la oposición, creo que se mantiene una unidad que hacía falta en el país. Creo que estaba un poco vacía esa unidad. Claro. Que intentó tambalear un poco con el tema de Rosales, sí, pero aún así se mantuvo. Claro. Que no pudo ser María Corina, bueno, la doctora Corina Lloris. No puso Corina Lloris, bueno, ahora es Edmundo. Claro, ahí funciona una situación que es muy importante. El tema de la credibilidad. Vale decir, el venezolano sabe en quién cree y sabe en quién no cree. ¿Qué pasó con la primaria? La primaria cambió el centro de decisión política de la oposición. De hecho, el doctor Edmundo González Urrutia es el candidato presidencial y la líder de la oposición es María Corina. Bueno, en el mensaje de Edmundo dice a la ganadora de las primarias y la líder de la oposición. Así es. Él lo menciona. Porque es así. Vale decir, Venezuela empieza a vivir unas páginas de las más importantes de la historia democrática. Y aquí se deja atrás la simulación política. Todos los partidos de maletín, los partidos judicializados que se prestaron a jugarretas distintas. Vale decir, aquí hay un parteaguas. Esta situación marca un parteaguas. De hecho, el centro de decisiones políticas ya no lo tienen los partidos. Y entonces, de ahí el porqué la participación ciudadana a todos los niveles de aquí en adelante va a ser determinante en la consolidación del triunfo electoral. Incluso hablamos de figuras que fueron, no digamos fundamentales, al menos públicamente, pero Barbosa, Delsa Solórzano, todas las figuras de la oposición que en ningún momento, al menos públicamente, le dieron la espalda a la unidad y lucharon o se sentaron a dialogar por el bien de esta población que quiere un cambio. Sí, filas en torno a la unidad. Sí, básicamente con el tema María Corina y el debate que había con el resto de los actores políticos, es que la credibilidad la tenía María Corina. Y por eso es que todo el mundo hizo militancia. Incluso o sea, el debate interno de las personas existía de
si María Corina le da el sí a Rosales, yo lo considero. Todavía, aún y con el rechazo que él tenía, Que era más difícil. ajá, Claro, era más difícil. no lo aceptaban, pero todavía la gente lo consideraba. Sí, en las encuestas aparecía como ítems. Yo hago lo que diga María Corina. Ajá, exacto. O sea, el candidato 13 o 14 era el que diga María Corina. El que diga María Corina. Sea cual sea el nombre. Es que la gente Correcto. ya le entregó el liderazgo a María Corina y la credibilidad a María Corina y Era votar por el que ella pusiera. por el que ella diga, sea cual sea. Y obviamente, pues nos encontramos en un momento en el que ya se aceptó la candidatura. Supuestamente el día de ayer, martes, sí, había un tema de la sala electoral, que se iban a reunir, que iban a habilitar la tarjeta de la MUD, pero al final no ocurrió. Ahora, ¿qué puede ocurrir o qué estrategias se puede tomar el gobierno para intentar que no haya un proceso electoral apoyado? ¿Y qué puede hacer, qué puede hacer la oposición para frenar eso? Al gobierno lo que le queda es escuchar el mensaje de Lula. Importante el tema de... Lula dijo, yo perdí y entregué. Y años después volví. Incluso el mismo Petro lo dijo. Por eso, o sea, ese es el mensaje. Aquí vale mucho algunas presiones internacionales, a donde sin lugar a dudas la de Petro y la de Lula valen mucho. Entre otras razones porque las estadísticas señalan, los estudios de opinión señalan, que de ganar Maduro, la migración en Venezuela continúa. Esa migración se calcula en 3 millones de personas, que se le suman a 8 que ya están por fuera. Serían 11 millones de venezolanos por fuera. Ahora bien, ¿en qué condiciones están los países receptores? En unas condiciones precarias, vale decir. Colombia, que es nuestro hermano al lado, el 70% de las ONG se fueron, y se fueron los presupuestos, y ya no hay presupuestos para atender migrantes ni refugiados. No hay presupuesto para atender los programas sociales que antes se atendían, incluso en las escuelas para los migrantes venezolanos. La deuda del Erasmo Meoso en atención de venezolanos se multiplicó. Esa carga que representa presupuestariamente la migración es una carga que Petro la ve en crisis, para decir, tengo una crisis en el país, pero ¿a dónde va a llegar la gente? La gente va a llegar a Colombia. Y va a llegar a Colombia porque Brasil, entre otras, tiene una limitación lingüística. El idioma, pues hay una barrera natural, por así decirlo. Y geográfica. Y geográfica. Entonces la gente va a preferir. Porque entrar a Brasil no es fácil. Claro, pero la gente prefiere Colombia. Y sin embargo, fíjate, Lula hace la advertencia. Bueno, esa presión es a la que juega también entonces Petro y Lula cuando dicen, hermano, pero por favor, o sea, vamos a pararnos aquí. Vamos a detenernos. ¿Para dónde va esto? Bueno, por un lado. Por otro lado, hay unas circunstancias que sobre Venezuela pendulan duro. La Corte Penal Internacional. Que estuvo aquí el presidente de la Corte, ¿no? Es correcto, y ya el presidente Maduro admite que venga la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que vuelva a hacer presencia, que vuelva a hacer vida. La que expulsó en febrero le está diciendo venga otra vez sin problema. Vale decir, hay un cambio de posición hay un cambio de posición en todo esto. Entonces, hay una realidad que presiona también al chavismo. Pero aquí es indispensable también señalar lo siguiente: el chavismo perdió todo tipo de calle. O sea, el madurismo perdió todo tipo de calle. Se calcula que está entre 7 y 10% para enfrentar un proceso electoral. Para decir, no tiene cómo levantar una campaña electoral. Lo hubiera levantado con alguien muy desprestigiado en la oposición. Ahí sí hubiera hecho fiesta, pero en este caso no. Y lo otro es que la crisis se ha profundizado. La crisis en Venezuela se ha profundizado. No hay manera de detener la crisis que ya está en el foso, está estabilizada en el foso y sigue. Ustedes saben que en materia social nunca se llega al foso. Bueno, Los países nunca tocan fondo. así es, estamos en el foso y vamos para abajo. Siempre puede Más a fondo. Es Sí. correcto. Entonces la situación no es fácil para el gobierno tampoco. Y es tiempo, como dicen exministros no perseguidos, exministros no juzgados por tribunales ni nacionales ni internacionales, ¿verdad? Como el caso, por ejemplo, del doctor Héctor Navarro, que dice el chavismo tiene que unirse al llamado de unidad nacional que comporta la reconstrucción del país.
que también forma parte de lo que hemos hablado aquí muchas veces y el entender que después de esto viene muy probablemente un gobierno de transición, donde habrán factores de ambos lados siendo parte del mismo. Sí, la transición es inevitable. Ujú. Las transiciones son inevitables, entre otras razones porque en Venezuela se montó, en Venezuela en Venezuela la revolución cambió el modelo económico. Entonces, levantar la intervención del Estado en la economía, liberar las fuerzas productivas para que el ciudadano genere su propia riqueza, devolver el salario, generar nuevamente empleo, todo eso pasa por un programa de desmontar y promover un estado diferente. Porque el punto no es hágase el trabajo. Mañana decreto que todo el mundo tenga trabajo. No, eso no es así. Para que exista trabajo hay que tener inversión. Y para tener inversión se necesitan recursos de donde los saco. Y entonces generar confianza. Claro, empieza todo el proceso, que es lo que uno denomina desmontar el estado actual de cosas para llevarlo a otro. Yo siempre lo explico rapidito cuando digo, ¿qué necesita un taxista para ser taxista? El vehículo. ¿Pero cuánto le cuesta el vehículo? Póngale $5.000. Bueno, $5.000 cuesta el cargo de un taxista. Bueno, eso es lo que sucede. Todo el que tenga trabajo, todo el que necesite trabajo en Venezuela, tiene que tener primero un presupuesto que cree las condiciones del trabajo. Bueno, por ahí terminando el tema de la elección presidencial, para continuar el siguiente tema, que es lo que está dando Carlos, que me parece importante su presencia, es que creemos que la clave para la elección es que se mantenga la ruta electoral, como decía Carlos en un momento, porque ahí es donde el gobierno pues no tiene tanto maniobra de acción, porque no tiene la calle, no tiene los votos, no tiene la popularidad, y obviamente un escenario de abstención, pues ahí sí con cualquier cantidad de votos, con un 10%, pues obviamente... Y el apoyo de la comunidad internacional está condicionado a mantener la ruta Exactamente. electoral. Hay una No hay cosa, ningún liderazgo que Y yo creo por que otro la medio clave, vaya a la mantener clave ese de apoyo. una elección es que no importa el nombre. En este momento es González Urrutia. Y capaz en 2 meses, en un mes, sea otro nombre. Yo creo que los venezolanos estamos conscientes de ello y que la estrategia se sabe que es electoral y en lo que se viene. La gente quiere votar. La gente quiere votar, pero siempre y cuando existan 3 condiciones. Que sea una persona que no tenga el rechazo enorme, que sea apoyado por María Corina Machado y obviamente acompañado por la unidad. Creo que son los 3 factores clave que si se mantienen de aquí al 28 de julio, creo que la gente va a estar dispuesta a participar. Incluso no hace falta mucha campaña, o sea, la campaña ya está hecha. La campaña la hizo el mismo gobierno, la Sí. campaña de que la gente quiera votar. así es. Ahora, hay otra cosa que es importante anotar en el caso del PSUV. Es que la campaña del gobierno está, lo que se denomina en sociología electoral, está desbancada. La campaña está desbancada. Para decir, el peor candidato para el chavismo es el presidente actual. Y mantenerlo, sostenerlo, es la garantía de perder con más votos. No con menos, sino con más votos. Cuando tú aprecias entonces que no hay posibilidad de que ellos no tienen posibilidad de discutir quién puede ser candidato, tú ves entonces limitaciones en la existencia en el tiempo del propio proceso revolucionario. A mí siempre me ha sorprendido el hecho de que si todas las estadísticas, todas las encuestas, todos los estudios de opinión que uno lee, los lee el gobierno. Y yo digo, bueno, pero ¿cómo es posible que el 80% de los ciudadanos dicen no estoy de acuerdo con el modelo y yo, gobierno, soy capaz de rectificar? Ese es el gran problema. Ahora bien, el punto de diferencia, si el gobierno mira, si la revolución tiene por estrategia mirar el caso nicaragüense, que no va a ser ¿verdad? Porque este va a ser con transición, el caso nicaragüense fue sin transición, ¿verdad? Entonces la cosa va a ser diferente. Vale decir, si ellos están pensando que pueden poner un presidente a quien le va a estallar la crisis y después vengo yo, porque eso no va a suceder, en este caso no va a suceder. De tal manera entonces que siempre lo dijimos, con elecciones transparentes y con medios transparentes se gana la elección porque es una elección
plebiscitaria, de donde usted también tiene una responsabilidad igual que todos nosotros. No solamente ir a votar, es ir a participar en las mesas como testigos y como miembros de mesa. Los seleccionados tienen que asistir y tienen que acudir. ¿Por qué? Porque ahora hay más centros de votación con menos población electoral. Entonces, usted ya sabe de qué se trata. Entonces, tenemos que estar en todos esos lugares. Lo que llamamos la defensa del voto. Así es. Sí, bueno, que básicamente es clave en cualquier elección. En este caso, con las condiciones que tenemos, con la cantidad de migración o el número de migrantes que ha habido aquí en Venezuela, es clave defender el voto. Vamos cerrando entonces con el tema electoral. Y hay otro tema que también queríamos hablar, vamos a entrar ahora en 3 temas, es el tema de, ¿qué pasa si esto continúa? ¿Qué se está imponiendo? Dijo que hablaba un poquito de Carlos Casanova, invitado Carlos, Carlos el bueno, invita Carlos el malo. Bueno, que el sistema económico que se está planteando en Venezuela, y hablamos obviamente no solamente de un sistema económico, sino un sistema social, de producción, un sistema político, que es la imposición de un Estado comunal, que obviamente con Carlos hemos conversado bastante de esto y con otras personas de nuestro entorno, de qué es lo que se viene, qué está ocurriendo y qué puede ocurrir con esta imposición de este sistema. Bueno, nosotros en Venezuela ya el modelo económico ya cambió. Paradójicamente, todo el mundo pensó que el modelo económico iba a ser la piedra angular de la defensa de la Constitución y finalmente, pues sencillamente no lo fue. Fueron sustituyendo el modelo económico hasta llevarlo al modelo cubano. Nosotros vivimos en el modelo cubano, que no es un modelo económico. Es decir, esto no es ningún tipo de modelo económico. Ahora bien, la Constitución venezolana señala que uno de los fines del Estado venezolano es la prosperidad. Y habla de la prosperidad individual y no de la prosperidad colectiva. Habla de la prosperidad. Pero esa misma Constitución, en el artículo 3º, define cuál es el mecanismo para que usted tenga prosperidad. Y señala la Constitución que los medios para lograrla son la educación y el trabajo. ¿Sí? Educación y trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque hay un artículo altamente importante para el mundo occidental que está contenido en la Constitución, que es la libertad económica. La libertad económica entendida en el derecho que yo tengo de dedicarme a la actividad económica de mi preferencia, de donde el Estado tiene la obligación de promover la actividad privada. ¿Por qué promover la actividad privada? Porque la actividad privada es la que va a generar el trabajo, que es un medio para lograr la prosperidad. Y cuando yo estudio, me preparo para ir al mercado de trabajo. Entonces, fíjese que la Constitución no habló de bonos. La Constitución habló de trabajo, salario. De eso es lo que habla la Constitución. No habla de bonos. ¿Por qué? Bueno, porque el salario que usted recibe producto del trabajo es producto de una actividad económica, ¿verdad? El que sembró plátanos, compró el insumo, sembró, después cosechó, le vendió al distribuidor, el distribuidor lo lleva al centro de consumo, del centro de consumo va a los mercados y al final usted compra. Hay una actividad económica, hay un dinero que va moviéndose, es un dinero que tiene energía. El dinero que recibe la gente en el bono es un dinero que no tiene energía. No tiene energía, no es producto de nada. No es producto de absolutamente nada. Entonces, por eso es que en los modelos ortodoxos como el cubano y venezolano se privilegia el bono y no el salario. Pero la Constitución habla de salario. La Constitución habla de trabajo. No del no trabajo, habla del trabajo. Entonces, eso va perfilando cuál es el modelo económico. El modelo económico venezolano constitucional está fundado en la propiedad privada, en la libertad económica, en la libre competencia y la libre empresa. Exactamente lo que no tenemos, ¿verdad? Pero además,
¿Cómo llegó usted a ser pobre? Bueno, usted llegó a ser pobre porque la Constitución establece que el Banco Central de Venezuela es un órgano autónomo que tiene prohibido financiar el gasto público. Y el gobierno, para financiar el gasto público, le quitó la autonomía al Banco Central de Venezuela y dijo, imprímase dinero, imprímase dinero, imprímase dinero. Se genera entonces la devaluación, la inflación y pare de contar. Entonces se fue desestructurando la economía. Y con este otro tema, que seguramente lo tocaremos, el ingreso de China a Latinoamérica, entonces vino una economía que desbancó a otra. Por eso es que dicen que la economía china es parasitaria, viene y hace parasitaria la economía donde se instala. Entonces ahora somos consumidores de China, pero no somos productores de nada. Entonces, por supuesto, hay una economía que se sustituyó por la nada, porque en Venezuela no se produce nada. Pero como no hay salario, no hay capacidad de compra. Entonces usted ve que la gente abre restaurantes, abre negocios y al cabo del tiempo lo cierra, porque no hay capacidad para comprar. Entonces ese ciclo económico de apertura y cierre va determinando también los ciclos de la economía legal o ilegal. Y nosotros en Venezuela tenemos una importante presencia de la economía ilegal frente a una disminución de la economía legal. Ahora bien, la economía vista de esa manera no genera prosperidad para nadie, no genera prosperidad para nadie, porque el dinero sin energía es un dinero que no viene de la actividad, de la riqueza que genera la sociedad. Entonces, ya se cambió el modelo económico. No es que nosotros vamos, no, es que ya estamos como en Cuba. Y yo creo que eso, como venezolanos, creo que todo día a día lo vivimos. Y cuando hablamos, bueno, tal vez nuestra generación no vivió, obviamente, la Cuarta República, o tal vez un país de libre mercado, pero cuando hablamos con nuestros padres o amigos, cuando hablamos con Carlos, obviamente el país es totalmente distinto. Y hoy no hay... Incluso, no hay poder adquisitivo. Incluso lo puedes llevar a los dos extremos, de aquellas personas que tuvieron que emigrar en situaciones de guerra, por ejemplo, quizás abuelos o bisabuelos, que la pasaron muy mal y aún así o sea, sienten peor muchas veces la situación de acá a aquella situación, hablemos años 50, 60. Sí, de posguerra. Y tenemos también a Liberación. nuestros padres o incluso algunos abuelos que vivieron la llamada Cuarta República y aquella bonanza o supuesta bonanza petrolera. Exactamente, que no sabemos si en realidad fue un beneficio o fue aquello que nos trajo donde estamos aquí. Eso también sería bueno, pues en algún futuro poder evaluarlo. Esa dependencia del petróleo pues fue muy positivo económicamente, pero tal vez en algún punto también fue el daño tal vez económico o social que nos lleva y también se agotó y el modelo se agotó y sí, el modelo se agotó exactamente, sin haber tomado ninguna previsión. Claro, es que la Venezuela democrática fue una Venezuela donde el 80% de la población era clase media. O sea, yo estaba la semana pasada en un foro de la CAF en Cúcuta y cuando pasaba en las universidades a donde fuimos a hacer nuestra participación, veía los carros, y son carros de lujo, de los profesores universitarios, carros de lujo. En Venezuela, los profesores universitarios en democracia tuvieron carros nuevos, pero nunca de lujo. Entonces habla de una democracia que fue vital, una democracia de abundancia, no de escasez, sino de abundancia. Y que fue anómalo. O sea, en el contexto latinoamericano, Era una democracia entre un montón de regímenes. Sí, cómo no, y bueno, una clase media tan ancha. Sí, por supuesto, además Venezuela era líder, de hecho, las economías de Brasil, por ejemplo, y la economía de Argentina, que han sido fuertes en Sudamérica, Venezuela era líder junto a la Comunidad Andina de Naciones de países pequeños, era de importancia tal como las demás. Vale decir, el empuje económico era alta, pero altamente importante. Entonces, el punto es que esa democracia, ¿verdad? Que nosotros tuvimos no es lo que tenemos hoy. Ahora fíjese, somos el primer éxodo por consecuencias de carácter político. Pero en Venezuela no hay guerra civil, como en Siria, no hay hambrunas, pero somos
la primera migración del mundo. En paz. O sea, de un país en paz migraron 8 millones de personas. Bueno, ese es el modelo económico de Cuba aquí. ¿Cuánta gente sigue migrando de Cuba? Bueno, de Cuba sigue migrando todavía personas. Hay un dato que siempre también lo converso con los estudiantes, y es un caso que recogí de la prensa americana. Un cubano a los 55 años de edad se va a Miami, y al año de estar en Miami plantea regresar a Cuba. Como todo el mundo, vacaciones, todo el mundo va desde Cuba a Estados Unidos, muy poca lancha sale de Estados Unidos a Cuba. Pues este señor quería regresar. Por supuesto, los periodistas se sorprendieron, bueno, pues, ¿por qué quiere regresar? Entonces hicieron una rueda de prensa para preguntarle, mire, pero pues, si todo el mundo quiere venirse, ¿por qué usted quiere irse? Bueno, y él respondió de forma sincera lo siguiente. Dijo, es que yo para comer aquí tengo que trabajar. Vale decir, ¿qué valor ya no tiene la sociedad cubana? El valor del trabajo. Ya no tiene el valor del trabajo. Pero si no tiene el valor del trabajo, no tiene salario. La importancia del salario es capital con uno de los valores, en mi criterio, el más importante en la democracia, que es la libertad. Porque cuando yo recibo dinero de lo que trabajo, yo decido con mi libre albedrío qué voy a hacer con el dinero. Eso es lo que no sucede ahora. Porque ahora no te alcanza para tener decisiones. Y lo que recibes no te alcanza ni siquiera para un cuarto del mercado. Tú, directo al mercado. Entonces, quitar el salario es liquidarte la libertad. Incluso aquellas personas quizás mayores o no, como hay algunas que viven del club. Bueno, porque... Y de esa pequeña bolsa de mercado que les llega. Bueno, que tampoco les alcanza. Por Mire, eso. Mire, la semana pasada estábamos refiriendo el éxito del recurso que recogió Noruega por los fondos petroleros que tiene repartido en 90 fondos del mundo. 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares. Más de lo que se robaron de PDVSA. Entonces, cuando usted revisa Sí. cuál es el jubilado y pensionado mejor pagado del mundo, el noruego. Exactamente. De hecho, hablando de este tema de la costumbre lo que en Cuba, que la persona esta que no, que aquí tengo que trabajar por la comida. Estos días yo estaba en la escuela para echar gasolina. Y bueno, había una demora y eso, que estaban descargando combustible y un señor ahí parado. Y yo le dije, no, aquí no hay que estresarse, me decía el señor, aquí no hay que estresarse. De hecho, yo ya dejé de preocuparme por las cosas. Yo con un maduro y un queso, yo como bien. Resuelvo. Yo estoy bien así. O sea, es como que ya mucha gente... espero que no la mayoría de las personas, pero ya hay personas resignadas, incluso acostumbradas a vivir de una manera que no es la normal, una manera que no es la que merece vivir un país como Venezuela. Yo creo que hace un año y medio, hablábamos de que el venezolano se resignó a que el gobierno iba a durar y a que el gobierno simplemente nos dejara trabajar. Sí. Claro. Y muchos se resignó, bueno, yo quiero trabajar y ya, por lo menos que se queden y que hagan lo que quieran, pero a mí que me dejen trabajar. Pero es que no es ni trabajo. Claro, por es que el punto es, ¿trabajar en qué? ¿Sí me explico? ¿Trabajar en qué? El habituamiento es esa parte de lo que llaman la revolución cultural. Todo proceso revolucionario se hace acompañar de la revolución cultural, que es precisamente la sustitución de valores. Entonces, el valor del trabajo es sustituido por el no trabajo. ¿Sí me explico? Por la prebenda. Alguien me dijo la otra vez que estaba en Santa Elena, una comunidad por aquí cercana de San Cristóbal. Estoy yo hablando de esto y me dice una profesora, me dice, no, aquí todos son astrónomos. ¿No? ¿Cómo es eso que todos son astrónomos? Sí, aquí sale la gente a ver cuándo sale el sol y cómo se oculta. Sin hacer más nada. Bueno, a eso se dedica el cubano. Y quiero por demás decirle, cuando hablo de la libertad, mire usted la diferencia. Yo le digo a la gente, ¿usted cree que el cubano cuando va al malecón y ve aquellas playas preciosas, ¿usted cree que ese cubano es libre? La gente pues a veces piensa y dice, ¿será? ¿No será? Bueno, al final unos dicen sí, otros dicen no. Bueno, esa no es la libertad a la que yo hago referencia. Hago referencia a la libertad de lo que usted piensa, usted es dueño de sí, de lo que usted piensa, usted es dueño de lo que usted piensa. Y si lo que usted piensa usted lo hace, usted es dueño de lo que usted hace.
Y ahí el por qué incluso la propiedad privada es una manifestación de la libertad. Y esos son los conceptos a donde está fundada la sociedad occidental, que hoy está siendo severamente atacada. La sociedad occidental está siendo severamente atacada, liquidando los valores de la libertad, ¿verdad? Liquidando con él los valores que han sido característicos en su vida, ¿verdad? Como es el tema de producir, de trabajar, de tener familia. Esos son los valores a donde hemos crecido. Incluso yo creo que podríamos llevarlo al tema de la eficiencia del Estado, pues. O sea, tenemos ejemplos, y más ahorita aquí en el Táchira, el agua. Como todos los años hay escasez de agua en esta época. Bueno, Y como tenemos 20 años con el mismo sistema, 20 y pico años con el mismo sistema, y cada año es una excusa nueva, pero nunca se intenta resolver el problema de forma que perdure. claro, porque sobre el venezolano hay una cosa que llaman la reingeniería social. Y entonces usted aprecia que los cuentos se van acabando y van apareciendo nuevos. Cuentos nuevos. Van apareciendo cuentos nuevos, pero nunca una solución. Usted ve que en Revolución todo es un problema, no hay una sola cosa que funcione. No hay una sola cosa que funcione. Entonces, ese que nada funcione es precisamente el estado de ánimo donde vamos a estar, donde nada funciona, donde no funciona la luz. Si no funciona la luz, pues tengo 4 horas sin hacer nada. 4 horas sin hacer nada en la tarde es no hacer nada en la tarde. Si ese no hacer nada es en la mañana, pues no hago nada en la mañana. Y de esa manera te van conduciendo a la nada. Ahora bien, cuando usted revisa políticamente entonces, y es aquí la otra parte del problema, hay una pérdida en la calidad de la representación política. Entonces usted escucha el debate del sistema eléctrico, pero nadie le pregunta al diputado, mire, ¿qué presupuesto hay para el sistema eléctrico? Nadie sabe. Sí, de hecho, Si no hay presupuesto, no hay solución. esa transformación al Estado comunal, como hablamos al principio, es un tema económico, político, social y cultural. Y que es un proceso que es lento, o sea, eso no ocurre de la noche a la mañana. O sea, eso viene desde el inicio de ese sistema político que poco a poco nos ha ido llevando a esa costumbre, a esa falta de exigencia de ciertos derechos, ciertas cosas que viven en un país normal. Entonces, ese sistema poco a poco se ha ido instaurando. Que ojo, que tal vez los venezolanos hoy en día tienen una oportunidad ahorita en las elecciones y pues están motivados a votar, pero como decía antes, hace 2 años la gente estaba resignada, ya no quiere un cambio, ya para qué cambio, dejemos como están y que trabajemos y listo. Pero la gente, como dijimos del artículo, ¿trabajar en qué? Si no hay nada en qué producir, no hay producción en el país. El salario es sumamente bajo. Y cuando vemos son todo este tema de la crisis hospitalaria, la crisis de educación, la crisis de transporte, de movilidad, la crisis de combustible, la crisis hídrica, la crisis eléctrica. O sea, son varias crisis que nos han llevado a una adaptación que es una misma crisis, que lo vemos como cosas aisladas, pero es una misma crisis. Es la crisis del socialismo. E incluso cómo la puedes disfrazar, por ejemplo, la cantidad de conciertos que hubo el año pasado en el centro del país, Caracas, Valencia, Maracay, pero cómo esas mismas personas muy probablemente salen de ese concierto y igualmente en su casa o falla el agua, o falla la electricidad, o quizás no les alcanza el dinero a fin de mes, y aún y con esos pequeños momentos que quizás tuvieron de felicidad, o sea, no termina de llenar, de saciar las necesidades básicas que son indispensables para mantener una calidad de vida. Sí. Sí, una estabilidad inherente para el desarrollo de un proyecto de vida, que muchas veces, o sea, muchas personas aquí preguntan a migrantes qué es lo que más aprecias de estar en otro país, y es la tranquilidad. Y la tranquilidad muchas veces es un camino, un condicionante de esa felicidad, de esa realización, que aquí pues se ve muy condicionada. Y yo creo que esto pues, nos da paso como al siguiente tema que queríamos hablar, que es lo que mencionaba Carlos hace un rato, que es la decadencia o el ataque a la vulneración a Occidente. O sea, cómo el sistema occidental pues, ha sufrido, pues, creo que sus mayores ataques o se encuentra más vulnerado que nunca lo había estado antes, que está más debilitado o se está viendo de esa forma. Además, la inestabilidad política internacional, guerras en Israel y Palestina, ahora con Irán, guerras en Ucrania, incluso la polarización política. Lo que vimos hace unos días en Ecuador. En Ecuador, que se metió una embajada. Exactamente, sí. O sea, que ni creo que ni en Venezuela se haya visto eso. Sí. O sea, y que eso se normalice ya en la vida pública y política y mundial. En las relaciones internacionales que son tan delicadas. Y organismos internacionales que supuestamente que se están encargadas de
de velar porque el ordenamiento internacional se cumplan y pues al fin y al cabo pues no se cumplen. Sí, nosotros, el mundo está en un proceso de cambio, un cambio de era. La tecnología es un cambio definitivo en las maneras de ser, de relacionarnos, de producir. Pero hay un enfrentamiento sobre la economía en el mundo. Vale decir, hay una economía real que es la economía que va produciendo. Y hay otra economía que es el mundo financiero. Aquí están los que producen y aquí está el mundo financiero. Normalmente las crisis se dan en el mundo financiero. El mundo debe 3 veces y medio su propia deuda. Quiere decir que nunca la va a poder pagar. Entonces, hay una crisis en el mundo financiero, pero el mundo financiero es el que compra sin tener medios, sin papeles, transferencias. Sí, ese es yo vendo un barril de petróleo, ¿verdad? Entonces, se lo vendo a Camilo. Camilo, el barril de petróleo que yo ofrezco dárselo en julio, ¿verdad? Camilo me lo paga, pero Camilo se lo vende a Carlos, ¿verdad? Y Carlos lo va a vender ese que Camilo lo va a recibir en julio, se lo va a vender para que lo tenga en septiembre, pero lo va pagando el mismo producto con una plata que va circulando, que no es producto, sino de un barril de petróleo. Entonces, ¿qué pasa? Llega el momento en que se dan el tema de las burbujas, etcétera, que son burbujas en la crisis financiera. Esa crisis financiera arropa además un tema altamente preocupante, que es el tema de las finanzas ilegales. Una de las maneras como se ataca a la sociedad occidental es con el lavado de dinero. Ese lavado de dinero es de tal naturaleza que está en el sistema financiero internacional y lavado de todo tipo. Entonces hay países que tienen suficiente dinero producto de esto, que está por fuera, no de lo que está por dentro. Vamos a explicarlo de otra manera. El saqueo de Venezuela es un saqueo. Supóngase entonces, de PDVSA se llevaron 23.000, 10.000, 50.000, 100 millones de dólares, 100.000 millones de dólares. Pero es como si fuese cualquier cosa, ¿no? Claro, pero eso no lo hicieron solos. O sea, yo no tengo la capacidad para sacar ese volumen de dinero para Grecia, para Egipto, no lo tengo. Eso lo hace con un sistema financiero y con agentes en muchos lados que permiten que esto funcione, que este saqueo opere. Por eso es que solos no lo hicieron. De hecho, mucho en Transparencia Venezuela se habla que la categoría de corrupción en Venezuela se llama la gran corrupción. Sí, claro. Una categoría única en el mundo de un sistema corrupto también. Obvio. Ahora bien, ¿lo hicieron los venezolanos? No, solos no lo hicieron. Lo hicieron con todo un tinglado internacional. Entonces, es ahí donde va esto que yo llamo de un esquema financiero que tiene muchísimo dinero, pero que no está en la economía real. ¿Cómo Rusia le sigue vendiendo a la Unión Europea a pesar de las sanciones? Bueno, porque hay una hipocresía. Hay una hipocresía en los países de Europa, y mediante terceros, ¿verdad? Y lo terceriza. Los indios y los chinos le compran. Es correcto. Y Europa sabe que se lo está comprando a Rusia. O sea, hay una hipocresía en eso. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? El dólar solamente cubre el 40% de la comercialización internacional, ha ido perdiendo anclaje. Vienen los BRICS, que son Brasil, India, China, Rusia, para de contar, que dicen, no, mire, vamos a volver al sistema monetario con respaldo. Patrono, ¿no? Sí, pero ellos están planteando una canasta de minerales, que no sea solamente oro. Entre otras cosas porque China tiene tierras raras hasta para hacer edificios. Entonces, ¿qué sucede? Que Estados Unidos, pues le interesa es la confianza en el dólar. Pero ¿qué es lo que le están diciendo? No, mire, es que usted financia y saca, imprime. ¿Y cómo es eso? Usted imprime y nadie le pone límite. Bueno, entonces ahora hay unos países que están diciendo, no, eso hay que ponerle orden. Ahí hay
ahí está uno de los primeros elementos de esta guerra. Ahí está. Ahora bien, hay otro elemento que hay que mirar de cerca. Con los procesos de integración surgió una afirmación conforme al cual a problemas comunes, soluciones comunes, pero cuando eso comporta el país tuyo, el mío y el tuyo que están en el mismo lugar, vamos a crear un organismo supranacional y entonces voy cediendo soberanías. Parte de lo que está sucediendo en el debate en la Unión Europea. Muchos no están de acuerdo con lo que hace la comunidad en relación a sus países, por ya delegaste la soberanía. Y entonces ellos, que no los eligen de forma directa, están haciendo un ejercicio de gobierno distinto a los países europeos. De hecho, hay en muchos países de la Unión Europea hay muchas facciones políticas anti-europeístas. Sí, eurocéntricas. Obvio, porque se entregó, Exactamente. claro, porque se entregó una soberanía de gobierno ya para muchos ámbitos. Se estaba planteando con la Organización Mundial de la Salud que fuera el Ministerio de la Salud para el planeta, le dijeron no. Eso no es posible. Entonces aparece un debate que es el debate de la sustitución del Estado-Nación por el Estado corporativo. ¿Qué es del Estado-Nación de España, de los países de la Unión Europea? Pues ya están disminuidos frente a la Unión Europea, que es el Estado más grande, ¿verdad? Ahora bien, cuando se habla de empresas mundiales, transnacionales, etcétera, se habla de empresas con un capital superior al capital de un país. Por ejemplo, BlackRock, que es la tercera empresa del mundo, quisiera comprar Cuba y la compra con todo y cubanos. ¿Sí? Elon Musk llegó a Ucrania cuando fue el inicio de la guerra y se dio cuenta que no había internet. Dijo, ¿cómo que no hay internet? No, pues yo lo meto para fulano, póngame aquí internet. Él, ni siquiera el gobierno de los Estados Unidos. Él, para fulano, mire, póngame aquí internet. No lo voy a cobrar por un año. Una persona. Entonces estamos hablando de grandes corporaciones que ya tienen influencia sobre espacios territoriales y millones de personas, a donde ya influyen de manera determinante también en opiniones y demás. Entonces, hay un debate sobre lo que es esa nueva proyección de mundo. Y ese debate en la guerra se está debatiendo también. Entonces, esta guerra es la circunstancia de muchas diferencias, de muchas intenciones de seguir apostando, de seguir imponiéndose, de donde paradójicamente todo el mundo estaba preparado para la guerra y nadie para la paz. Vale decir, todo el mundo tiene un misil nuclear, todo el mundo tiene su cabeza atómica, todo el mundo se toma la fotografía con la cabeza atómica, etcétera. De hecho, dicen, no, estos 15.000, 10.000 misiles que se sacaron aquí ya estaban por vencerse, entonces hay que usarlo. Hay que usarlo. Eso es como cuando la leche dice se vence mañana. Usámosla hoy. Saque eso. Bueno, y por otro lado, entonces todo el mundo estaba preparado para la guerra. Y viene el otro problema. Nadie la detiene. Nadie tiene la estatura moral de decirle al otro, párese ahí. Que eso es algo que yo hablo con los muchachos. O sea, hay más guerras que nunca, hay más crisis políticas que nunca. Yo siento que el mundo siempre ha estado caracterizado por esa violencia, pero ahorita de lo que podemos carecer es de un liderazgo claro que... Hacia allá iba. Es que hoy estamos huérfanos de liderazgo en el mundo. O de que los grandes liderazgos se articulen. Fíjense, por ejemplo, lo que le están haciendo a Donald Trump en Estados Unidos con el sistema de justicia es exactamente lo que en Venezuela se hace. Y nos cuesta reconocerlo, pero es así. Vale decir, lo están persiguiendo para que no sea candidato a presidencia. Porque saben que si es candidato, Lo están judicializando. Lo están judicializando. Entonces tampoco es que el mundo occidental es la panacea, no. En el mundo occidental es donde está la crisis. De hecho, con quien se decía que no iba a haber guerra es con quien hay guerra, con Biden. Todo el mundo decía, si gana Trump con el dedo, ese loco con el dedo en las armas nucleares y tal. Y fue primer presidente muchos años que nunca hizo una intervención militar. No inició. ninguna Es intervención. correcto.
Entonces hay un problema en los liderazgos. Pero es muy interesante porque tuvo un gran viraje discursivo en las últimas semanas. Porque a Biden ahorita se le caracteriza de inepto, de inoperante, de que la influencia y el prestigio de los prestigio internacional de los Estados Unidos se ha visto degradado durante su administración. Y Trump hablaba de que él iba justamente a revertir eso. Y que se iba a haber una acción nunca antes vista. Bueno, pero más o menos lo mismo que hizo con su primera elección. Y al final terminó siendo un presidente como casi que más del montón. O sea, pero a mí una gestión que pasó muy por debajo de la a mesa. nivel de relaciones internacionales, lo que a mí sí me genera dudas de Trump es que él puede generar una desconfianza irreversible de los socios estratégicos de Estados Unidos. Cuando tú le dices a Europa, tú te vas a financiar, yo ya no voy a sustentar tu seguridad, no voy a ser tu garante. Le dices eso a Asia, al extremo, le dices eso a Japón, le dices eso a Corea, le dices eso a Arabia Saudita. ¿Qué pueden concluir ellos? Estados Unidos ya no es garante, yo tengo que desarrollar mis propios mecanismos de defensa y disuasión. Y ahí podemos ver programa nuclear saudí, programa nuclear surcoreano, programa nuclear japonés y una proliferación nuclear. Eso sí yo siento que sería el peor escenario posible. Eso a mí a nivel personal es lo que me genera... Bueno, de hecho existe, vale decir, la carrera armamentista nunca se detuvo. Claro. Ahora bien, no se detuvo incluso bajo el amparo de Estados Unidos, que es el que más vende, que es lo otro, ¿no? Porque aquí hay una gran diferencia entre la producción de instrumentos de guerra. Hay unos que son del Estado, pero hay otros que están en la empresa privada, ¿sí? Por eso que la empresa rusa, que es del Estado, y la que le trabaja solamente al Estado, produce, y este está en el mercado abierto, vende como si vendieran mayonesa. Entonces, ese es el problema de que todo el mundo todo el mundo anda armado. Ahora bien, dése cuenta de este detalle. La pelea que planteó Trump a China se la planteó en el término comercial. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque la idea globalista de que todo se fuera a China, pues todo se fue. Pero quedó siendo, la economía de Estados Unidos pasó a ser una economía de producción a una economía de consumo, con una impresionante cantidad de dinero que no viene de la economía real. ¿Qué hace Trump? Establece las condiciones para que las empresas regresen a Estados Unidos, a la economía real, y con ello el trabajo del americano. Ahora bien, eso es parte de lo que fue el planteamiento de la guerra económica que plantea Trump, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? Bajo la égida de los demócratas, eso se fue perdiendo. ¿Quién le abre la puerta a China, por ejemplo, en América Latina? Pues bueno, se la abre Chávez, ¿verdad? Pero ¿dónde estaba la influencia de Estados Unidos? O sea, Estados Unidos ha venido perdiendo influencia por sí mismo, ¿sí? Y así como la ha perdido aquí, la ha perdido en otros lugares. El caso de Europa es un caso emblemático, vale decir, cómo la política termina también resuelta en términos económicos. Ya Europa no le compra gas a Rusia, pero se lo vende a Estados Unidos. Pero Estados Unidos no dice que él le compra uranio a Rusia, por ejemplo. ¿Sí me explico? Entonces, el punto es que estamos en una guerra de posiciones dentro de la economía, en lo estratégico, a donde la guerra es un pulso, a donde la guerra es un pulso. Fíjense, por ejemplo, que ya con lo que Rusia lleva ganado de Ucrania, ya con eso estaría controlando casi que el 50% del grano del mundo. Entonces, el punto es que el mundo anda en procesos de cambio, ¿verdad? Todo el tema de la transculturización de Europa, por ejemplo, tú dices, bueno, ¿y por qué con los musulmanes? ¿Sí? Yo estaba revisando en estos días, por ejemplo, las mujeres musulmanas tienen que dar a luz 3 hijos o hijas, 3 veces. Las mujeres en Occidente tienen que criar un gato, un perro, un mono, cualquier cosa, menos un hijo. ¿Ven? El primer país ya más poblado del mundo es la India, no es China. Vale decir, hay un cuento en el tema de la superpoblación que buena parte del mundo no se lo está creyendo. Mira, fíjate que ahorita hablan de ese tema.
en su momento, cuando yo estaba en las Naciones Unidas y eso, tuve la oportunidad de leer y comentar sobre el informe Kissinger, de Henry Kissinger, donde habla de que era necesario para los intereses de Estados Unidos, pues disminuir o reducir la tasa de población, de crecimiento poblacional en los países donde se encuentre material estratégico para sus países. Así es. Háblese de Venezuela, háblese de Colombia, háblese de países de Medio Oriente o países en Latinoamérica y Centroamérica, porque es un riesgo para los Estados Unidos que esa población crezca. Y ojo, un informe del secretario de Estado de Estados Unidos en su momento, que se desclasificó hace no mucho. Kissinger, el sarto. Entonces, ¿qué proponía? Bueno, aumentemos políticas proabortistas, fomentemos. Ojo, sé que esto suena un poco como si fuésemos machistas, pero está escrito. Fomentar la libertad de las mujeres, el crecimiento del empleo, las luchas feministas, todo eso, porque eso haría que la mujer se dedicara más al trabajo y menos a criar hijos. Que no es por un tema de superpoblación, sino es un tema de que el crecimiento de la población le afecta a los intereses de Estados Unidos. Y eso es el informe. De ahí en adelante, pues tú puedes irte quizás en más profundo, investigar un poco más y uno puede ver cuántas ONG quizás se financian por Estados Unidos, Planet Parenthood. En Colombia, en la India, durante el gobierno de Indira Gandhi, Venezuela, durante el gobierno de Indira Gandhi, a las mujeres se les engañaba, estamos hablando hace fácilmente más de 50, 60 años, se les engañaba a las mujeres para que fuesen a recibir tratamientos anticonceptivos de forma gratuita, y lo que hacían era esterilizaciones. O sea, nada es gratuito. O sea, eso es correcto, Camilo. El tema, la política el tema de la despoblación, exacto. esa es una política. Porque entonces resulta que nosotros tenemos... Y todo el mundo dice, no, es una teoría conspirativa, ¿no? Es una política. Es un informe. Así se lo plantearon. Exacto. Así se lo plantearon y la guerra es parte de ese negocio. Exacto. Ahora bien, lo inverso de eso es nosotros declarar que frente a los temas de la tecnología, frente al tema de los avances, entonces fuimos incapaces de dar educación sexual responsable, de que entonces la responsabilidad de que un niño o una niña nazca, pues es de un hombre y de una mujer. ¿Sí me explico? Por eso tiene otras agendas también. Eso tiene las agendas que tienen que ver con el manejo reproductivo fuera del vientre de la madre y sin necesidad del hombre, que también ya sobre eso hay trabajo adelantado. Para decir, para nosotros el mundo es muy grande, pero para otra gente el mundo es demasiado pequeño. Es demasiado pequeño. De hecho, buena parte de estas discusiones es quién va a conquistar el universo primero, ¿verdad? Y entonces todo el mundo va jugándose la cuida, pero nadie está mirando hacia adentro. Todos ellos están mirando sus propios intereses hacia afuera, pero no se están mirando hacia adentro. Entonces, por ejemplo, el tema de la multiculturalidad, eso fracasó. Europa es víctima de la multiculturalidad. Pero ¿quién detiene la multiculturalidad? Los ocupas en España. O sea, se ha llegado al extremo, un señor de 80 años mata a alguien que llegó a su apartamento a robarlo, y entonces el acusado es el señor y el otro... O sea, no puede ser. O sea, esa tendencia que va carcomiendo la sociedad occidental va a trabajar a favor, porque va a trabajar en contra del mundo que hemos conocido. De ahí entonces el por qué es indispensable que la sociedad occidental se encuentre con sus valores, y los dirigentes, que esa es la otra parte del problema. Tenemos un vacío en la calidad dirigencial que no es capaz de ver lo que está efectivamente sucediendo con la sociedad. La migración es parte de un plan. Es parte de un plan que tiene que ver con la miseria humana al final. ¿Cómo se puede explicar en el mundo que el éxodo aumenta y no disminuye en los países? ¿Cómo se explica? O sea, ¿cómo es esto de que no le podemos poner freno a un tema? ¿Cómo es eso? Eso no puede ser. Entonces, el mundo occidental tiene que reencontrarse porque tiene una pérdida de liderazgo. Y tiene una pérdida de liderazgo como consecuencia de que los demócratas se casaron en la tesis del globalismo, que es dirigida y planificada desde el foro de Davos, que es donde entonces dicen, aquí hay que hacer esto, eso pasa a Naciones Unidas lo convierte en ley, y cuando usted ve, está usted siendo objeto de una ley que la planificaron en Davos. Entonces, el debate hay que darlo, bueno, ampliamente, para poder entender que los buenos no son tan buenos y los malos tampoco son tan malos.
Y eso pasa entonces por todo este proceso en el que estamos de una sociedad más desinformada que antes. Estaba viendo unas estadísticas que señalan que la sociedad más desinformada es la americana, por ejemplo. Sí. La sociedad más desinformada es la De hecho, hay que americana. ver simplemente encuestas de cultura general y cosas así. Es correcto, la más desinformada de Estados Unidos. Entonces tú dices, bueno, o sea, ¿qué podemos decir de Venezuela donde hay desiertos informativos, donde no llega pero ni el chisme? Bueno, de hecho, el día de la inscripción de los candidatos, el último día para inscribirse, la desinformación que Sí, había en Twitter era... justamente de eso hablamos cuando nos vimos, porque coincidió con que, por ejemplo, yo estaba en Caracas, Camilo estaba acá y así. Y a mí, por ejemplo, se me había olvidado que era no tener medios de comunicación que brindaran información veraz al Claro. momento. Y era estar pendiente en Twitter de Eugenio 3, 4 Martínez, periodistas. Avendaño Sí, y tres, ya. cuatro periodistas y dos medios de comunicación medianamente serios. Pero Así es. actualizar Twitter, o sea, no tenías un reportero afuera del CNN o fuera de un comando de campaña. No tenías a los actores políticos quizás dando una entrevista para alguna emisora de radio, para un canal de televisión. No había No absolutamente había nada. ninguna información oficial. No había, Al no había final información todo oficial. terminaba siendo tuguazos, todo terminaba Ajá. siendo Así es. filtraciones, chismes, cosillas. Así es. Y llevamos, o sea, ya que, ¿cuándo se cerró Globovisión? Hace 10 años, O más o sea, menos. que cerró Eurovisión, Por eso, por poner un ejemplo, que fue como casi que la cereza del que pastel. lo compraron, que lo compró... Ah, sí, que cerró el anterior Globovisión. Ajá. Sí, Llevamos ya 10 años así. Y ya hasta se nos había olvidado que era tener medios medianamente serios y oficiales en el país. sí. Bueno, fíjate, por ejemplo, que la tendencia del mundo es a liquidar los derechos. Ujú. Hoy, paradójicamente, no son los derechos lo que hay que preservar, es el empeño que tienen los gobiernos es de liquidar los derechos. De esa manera nosotros vemos, por ejemplo, el caso de Verbigracia, el caso de Venezuela. La cuarta generación de derechos habla del derecho a la tecnología, habla del derecho al progreso. Y yo no sé si en Venezuela a lo que vivimos se le puede denominar progreso. De hecho, bueno, podemos ir cerrando con pequeñas conclusiones de todo lo que hablamos, no específicamente de un tema. Pero, eh, caso elecciones, bueno, estamos por mi parte a la expectativa de cómo se comporte el oficialismo y cómo actúe el CNE y los demás órganos oficiales ante la elección. ¿Qué va a pasar con el candidato? ¿Qué va a pasar con partidos como 20 Venezuela, con los comandos de campaña? ¿Cómo va a actuar la unidad en lo que resta de la ruta electoral hasta el 28 de julio? A la expectativa. Camilo. No, pues aquí primero que nada, pues agradecido que Carlos me haya acompañado en el episodio. Creo que es un excelente cierre, creo que ese ha sido un excelente cierre de temporada. Y obviamente, como dice antes, la expectativa de cuál va a ser la decisión del gobierno ante afrontar este escenario electoral y cómo se vería el proceso de transición, pero preocupado porque obviamente más allá de que haya un cambio en Venezuela, el mundo sigue en ese proceso de decadencia o de Turbulento. turbulento o de Turbulencia, pérdida sí, de ya. libertades y de derechos y por ende, pues obviamente preocupado porque por más que salgamos de Venezuela, uno se vaya a Venezuela, lo va a perseguir la desinformación, lo va a perseguir la vulnerabilidad y bueno, Vas a estar en crisis siempre. uno va a estar en Exactamente. crisis. Pues en el tema electoral, el tema de Venezuela, la expectativa. Como tú dices, de que va a ser el oficialismo. Sí, porque no hasta tenemos cierto nada punto seguro. ahorita la pelota La tienen ellos. la tienen ellos. Respecto al mundo y a su decadencia, ¿El mundo o el mundo? el mundo con el mundo, no todos con el mundo, sino en este caso el mundo, pues yo siento que, como dice Carlos, estamos en un proceso de transformación, más que de decadencia, porque por lo menos de decadencia del mundo de Occidente se lleva hablando desde el 18, justamente estaba buscando. Oswald Spengler en el 1918 escribía La decadencia de Occidente. Yo siento que es transformación. O sea, el viejo orden, las viejas estructuras se están transformando, hay cierta obsolescencia y estamos en un periodo de cambio. Que el cambio es duro, que el cambio tiene sus víctimas. Vamos a ver si donde terminamos es peor o mejor. Y Claro, Carlos, pues fíjate, cuando se habla de decadencia, uno tiene que decir, en Estados Unidos hay 72 géneros reconocidos. Usted me va a decir si eso no es una ociosidad
una ociosidad, 72 géneros. Por favor. Eso es parte de la decadencia. Y un presidente decadente como Biden, pues lo impulsa. Así es sencillo. Eso no tiene. Ese es el problema cuando los líderes no tienen catadura moral. Ahora, para Venezuela es una situación, es un reto, pero transita Venezuela por una muy frágil, por un frágil hilo, porque lo que quedó demostrado, lo que queda evidenciado, es que en el país no hay liderazgo. El país no tiene liderazgo. Aquí hay 13 referencias políticas nada más. María Corina, Edmundo González Urrutia y Nicolás Maduro. O sea, y ahí abajo usted Nada. no hay nada. O sea, y digo Nicolás Maduro porque está ahí. No es que está ahí. María Corina es líder de la Sociedad Democrática y González Urrutia, quien le correspondió asumir un papel de líder. Bueno, esa sociedad en esos términos transita por una delgadita circunstancia que hay que mirar. Entonces, puede ser ventajoso, sí. Puede ser problemático también. Desde el punto de vista electoral, a lo que más podemos apostarles a esa recuperación, de que podamos concertarnos a un proceso de transición, porque entre otras cosas necesitamos ese proceso para buscar la concordia, la producción, el levantamiento de nuestra propia calidad de vida. Entonces, apostar a que todo se haga bien, apostar a que todo termine como se inicia. Como decía el presidente Lula, yo perdí, también entregué y después volví. Esa es la ruta, esa es la dinámica. A mí me hubiera gustado mucho, por ejemplo, que las medidas que tomó el gobierno de los Estados Unidos, que ahora podemos decir, usted tiene una posibilidad, si usted tiene un presidente, un candidato a presidente con el cual desaparecerían las sanciones. Bueno, con González Urrutia. Si usted vota por el otro, pues vota por la continuación de las sanciones. Pero a lo que quiero ir es a lo siguiente, que tenemos una posibilidad importante en la Venezuela de hoy y tenemos que aprovechar esa circunstancia. Dios quiera que en este liderazgo, en esta triada de liderazgo, podamos encontrar entonces una salida satisfactoria. Y me hubiera encantado que Estados Unidos hubiera dicho, mire, vamos a arreglar esto bien. Todos los funcionarios chavistas que están aquí en Estados Unidos, que se trajeron reales del salario y se instalaron aquí para hacer fábricas, regresen a Venezuela y las instalan en Venezuela y exportan de allá para acá. A ver qué hubiera pasado, porque es que el punto es que de Venezuela se fue incluso el que hizo plata. Entonces, un llamado a todos los que están por fuera que vengan a votar también. ¿Qué tal el programa, Carlos? No, excelente, excelente. Abuso de la confianza si le digo que deben empezar otra vez conmigo. Primer episodio de la segunda temporada. Con el Carlos, bueno. Segunda temporada. Por ahí en unos meses. Empiezan conmigo para darle continuidad. Al cierre. ¿Quién sabe qué tanto pasa de aquí al inicio de la segunda temporada? Sí. Exacto. Probablemente mucho, porque dicen que un día en Venezuela es como 200 días fuera de Venezuela. Sí. Bueno, nosotros nos hemos convertido en una sociedad lenta. Sí. Nosotros somos una sociedad efectivamente lenta. Las sociedades aquí al voltear son sociedades mucho más rápidas, claro. Bueno, vamos terminando. Nos pueden seguir en @sociopisométrica. @Anthony for Liberty es mi user. @RocaCamilo1. Carlos818. Con KIH. Y Carlos, redes sociales. @Carlos Casanoval. Igual tienes algún, o sea, en Instagram también, Carlos Casanova Oficial. ¿Alguna columna, Todos los sábados en Diario de la Nación. Todos los sábados en Diario de la Nación. Gracias, Carlos, por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, cerramos. Adiós. Chao.